Bien, saludos con todos los que nos están escuchando. Vamos a presentar nuestro proyecto de tesis. Somos Sara y Héctor de la Maestría de Gestión Educativa. Siguiente. Siguiente. El título de nuestro proyecto es los factores que más influyen en el escaso uso de las tecnologías de la información y comunicación en la práctica pedagógica de los docentes de una institución educativa privada del distrito de Comas, Lima, durante el año 2025. Siguiente. Bueno, la tecnología ha transformado a grandes pasos, ¿no? Nuestra sociedad y con ello también el aspecto educativo. Como todos sabemos, las TIC son herramientas claves que pueden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la implementación de esta tecnología en el área educativa ha traído algunas discrepancias, contradicciones, ¿no? Ha venido enfrentando diversos desafíos. Una barrera es el acceso a los recursos tecnológicos. Como dice Jacín, en el año 2023, en el Perú, el 55% de docentes carece de habilidades para el uso de las TICs en el aula y el 60% de instituciones educativas no disponen con el equipamiento adecuado. Esto incluso a pesar, ¿no? Bueno, esto antes de la pandemia. A pesar de los esfuerzos por integrar capacitaciones, una gran parte de los docentes aún muestra inconvenientes para adaptarse a estas exigencias tecnológicas. Cortés en el 2020 resalta que muchos docentes perciben que las herramientas tecnológicas pueden afectar la concentración de los estudiantes. Esto genera mucha resistencia al cambio. Siguiente. Las actitudes y creencias que tienen los docentes sobre el uso de las TICs es uno de los principales obstáculos. Aranciba en el 2020 también nos dice que las barreras docentes suelen manifestarse en creencias negativas y una resistencia generalizada hacia las innovaciones pedagógicas. Eh, por ello surge la necesidad de nosotros de poder identificar y analizar cuáles son los factores de mayor influencia en el uso o el desuso de las TICs en la práctica pedagógica de los maestros. Em, por ello, nosotros nos planteamos la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cuáles son los factores que más influyen en el escaso uso de las tecnologías de la información y comunicación, como son las TICs, en la práctica pedagógica de los docentes de una institución educativa del Distrito de Comas durante el año escolar 2025? Nuestro objetivo general sería determinar los factores que más influyen en el escaso uso de las tecnologías de la información y comunicación en la práctica pedagógica de los docentes de una institución educativa privada del Distrito de Comas durante el año 2025. Nuestros objetivos específicos son determinar la frecuencia con que los docentes utilizan las TICs en su práctica pedagógica, identificar el grado de formación que tienen los docentes en cuanto a las TICs, determinar el nivel de acceso a recursos tecnológicos por parte de los docentes, de identificar las actividades que realizan los docentes en su práctica pedagógica haciendo uso de las TICs y determinar el punto de vista que tienen los docentes sobre el uso de las TICs. A pesar, dentro de la justificación podemos decir que a pesar del auge de las TICs en la educación, muchos docentes continúan utilizando métodos de enseñanza tradicionales. De esta manera, se evidencia la resistencia a integrar las TICs en las prácticas pedagógicas. Eh, Esto nos hace plantear la necesidad de investigar cuáles son las verdaderas razones por las cuales los maestros persisten, ¿no? en el uso de herramientas o tecnologías tradicionales. Eh,
El estudiante actual, debido a la revolución científica y tecnológica, muestra dificultades para adaptarse a metodologías tradicionales. Esto exige que el estudiante permanezca en el mismo lugar durante varias horas, ¿no? Lo cual tenemos una situación bastante contradictoria con estudiantes en este mundo actual donde se usa y está vigente la tecnología, sin embargo, deben estudiar con metodologías del ayer. Siguiente. Bien. Dentro de los antecedentes, Llorente en el 2008 nos dice, seguiremos equivocándonos si pensamos que la simple presencia de las TICs en los centros educativos nos va a garantizar el uso en el profesorado. Los docentes deben estar capacitados para saber qué hacer con estas TICs, ¿no? Cómo usarlas, en qué momento usarlas, por qué se deben usar. También, por ejemplo, ocurre que los docentes son conscientes de que las TICs son una herramienta necesaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo dice Sempoalteca en el 2018. El profesorado actual manifiesta no encontrarse capacitado para utilizar adecuadamente las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, lo afirma CELA en el 2017. González Pérez, ¿no? En el 2015 dice que en estos tiempos, ¿no? La dedicación que se da para el uso o la incorporación de las TICs en la enseñanza y esta frase que dice los profesores no tienen conocimientos ni habilidades básicas, son precisamente variables que dificultan la implementación de políticas educativas dentro de los centros educativos. Siguiente. Bueno, dentro de las bases teóricas tenemos el concepto de las TICs, como ustedes lo pueden leer. Las TIC son un conjunto de avances tecnológicos que proporciona la informática, ¿no? Cual comprende los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, etcétera. También tenemos contribuciones de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, en el campo educativo. Siguiente. Y dentro de los factores que influyen en la integración de las TICs en la práctica docente, tenemos principalmente tres, ¿no? Como es el conocimiento y las habilidades tecnológicas de los docentes. También influye mucho las actitudes y las creencias que puedan tener los docentes sobre el uso de las TICs y también la motivación y la disposición de los maestros que tienen frente al cambio. Siguiente. Bien, continuando con la exposición, vamos a revisar un poquito sobre la formulación de las hipótesis, ¿no? En el caso de la hipótesis general, hemos considerado el escaso uso de las tecnologías de la información y comunicación en la práctica pedagógica de los docentes de una institución educativa privada del distrito de Comas, Santo Tomás Aquino, se debe a una combinación de factores interrelacionados. Seguidamente hemos considerado hipótesis específicas cinco, bueno, como pueden leer, en la primera es los docentes que utilizan las TIC con mayor frecuencia en su práctica pedagógica perciben un mayor impacto positivo en el aprendizaje de sus estudiantes. El segundo, los docentes con conocimiento sobre el uso de las TICs logran integrarlas de manera regular en su práctica pedagógica. Tercero, el limitado acceso a recursos tecnológicos como computadoras, internet, software, restringe el uso de las TIC en la práctica pedagógica de los docentes. Eh, Cuarto, los docentes usan generalmente internet para buscar información, evitando otras aplicaciones de las TIC por percibirlas como difíciles. El último, los docentes con la actitud positiva hacia las TIC tienden a utilizarlas con mayor frecuencia en su práctica pedagógica. Cada una de las hipótesis hemos identificado tanto las variables independientes como las dependientes, ¿no? Como pueden observar, ¿no? Voy a mencionar uno, ¿no? El caso del primer hipótesis
específica, los docentes que utilizan las TIC con mayor frecuencia en su práctica pedagógica perciben un impacto positivo en el aprendizaje de sus estudiantes. Variable independiente, frecuencia del uso de las TICs en la práctica pedagógica y dependiente, percepción del impacto positivo de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes. Así hemos identificado en las demás hipótesis, ¿no? La metodología de la investigación, eh, el diseño es básicamente del enfoque cuantitativo, el diseño no experimental, tipo descriptivo correlacional. Vamos a detallar abajo un poquito de cada uno de estos. ¿Por qué es cuantitativo? Porque va a buscar medir y cuantificar las frecuencias de uso de las TIC, el nivel de acceso de los recursos, las actitudes de los docentes y la percepción del impacto en el proceso del aprendizaje. No experimental, porque no se manipulará las variables del estudio, sino que se medirá la situación tal como se presenta en la realidad. Descriptivo correlacional, porque se describirá las características de la población en relación con las variables de estudio y analizará las relaciones que existen entre ellas. La población y muestra, la población se ha considerado en un total de 25 docentes, quienes constituyen la totalidad de los docentes de la institución mencionada, ¿no? La muestra, ¿no? Como la población es reducida, se ha considerado la misma población como la, digamos, la totalidad de la población de la institución educativa, ¿no? Técnicas e instrumentos de recolección de datos se ha considerado como la técnica principal la encuesta y el instrumento el cuestionario estructurado. Este cuestionario va a estar conformado por 7 secciones, como pueden observar, ¿no? Tenemos como número 1 datos sociodemográficos, 2 percepción del impacto de las TIC en el aprendizaje, 4 actitudes hacia las TIC, perdón, 5 actividades realizadas con TIC, niveles de acceso a recursos tecnológicos, grado de formación en TIC, frecuencia de uso de las TICs como último, ¿no? Para validar esos instrumentos, bueno, hemos considerado la validez y la confiabilidad, ¿no? De los instrumentos porque los datos que se van a obtener puedan tener esa confiabilidad y hacer, digamos, de la mejor manera las interpretaciones, ¿no? Bueno, el cuestionario tenemos, como se explicó en la primera parte, va a estar conformado por secciones, como pueden observar a continuación, sección uno, y tenemos sección 2 con sus respectivas preguntas, 3 el 4 con sus respectivas preguntas, la sección 5 con sus respectivas preguntas, 6, ¿no? Y el 7, ¿no? Con sus respectivas preguntas, ¿no? Ítems que hemos considerado. Bueno, al costado tienen eh, cómo se va a evaluar estas, de qué manera van a responder estas preguntas, ¿no? Resultados, datos sociodemográficos que hemos obtenido de la muestra o de la población, es que los docentes generalmente tienen de 25 a 55 años, la edad promedio es de 40 años, la mayoría de los docentes son mujeres, el promedio de la experiencia que tienen es de 12 años, la mayoría de los docentes tienen un nivel de maestría, la mayoría de las especialidades de los docentes son de área de comunicación y matemáticas. Bueno, análisis de los resultados, ahí hemos aplicado el cuestionario y hemos obtenido los siguientes resultados, ¿no? En cada una de las secciones, ¿no? En sección uno, sección 2 y 3 con sus respectivos datos, la sección 4 con sus respectivos datos, 5 y 6 y así sucesivamente hemos ido obteniendo los datos con cada una de las preguntas que están propuestas en cada sección, digamos, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, ¿no? Después de esto hemos generado lo que es elemento de discusión, ¿no? La predominancia de los docentes mujeres demuestra 72%. La diversidad de los años de experiencia de 2 a 30 años, el alto nivel educativo de los docentes, 60% con maestría, la variedad de las especialidades representadas en la muestra reflejada
la transversalidad del uso de las TIC en diferentes áreas de conocimiento. El uso de las computadoras, laptops y las tablets son herramientas fundamentales para poder integrar, eh, digamos, las TICs. Y por último, la mayoría de los docentes tienen acceso a computadoras, internet, herramientas que forman parte de ese recurso digital y que integran para trabajo diario, digamos, de los docentes, ¿no? Conclusiones. Bueno, ahí tenemos conclusiones. Los docentes tienen un alto nivel de acceso a las TIC, pero el uso de algunas herramientas y aplicaciones en menos frecuencia es menos frecuente que las de otras. La mayoría de los docentes han recibido capacitación en el uso de las TIC, pero pocos tienen certificaciones formales, ¿no? Las TIC se utilizan principalmente para la búsqueda de información, la percepción de materiales didácticos, pero su uso para otras actividades pedagógicas es menos frecuente. En otras palabras, de alguna manera los docentes tienen conocimiento de las TIC, pero falta esta, digamos, la integración a la actividad diaria en el proceso de aprendizaje. Tal vez falta este desconocimiento de cómo integrar las TIC, digamos, en el trabajo diario. Conclusiones, general, tenemos los resultados sugieren que los docentes están utilizando las TIC en su práctica pedagógica, pero hay áreas en las que se podrían mejorar su uso, como la integración de software educativo y aplicaciones móviles, el desarrollo de actividades interactivas y la evaluación de aprendizaje con TIC. También destaca la importancia que brinda un mayor apoyo institucional a los docentes para promover el uso efectivo de las TICs. No sé si Sarita puedes leer la última conclusión. Bueno, Esto quiere decir que las TIC son aliadas fundamentales para los docentes, ¿no? ujú, Puesto que mejoran y optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacen que la educación sea más dinámica, interactiva, etcétera, ¿no? Siguiente. En cuanto a las recomendaciones, ¿no? Recomendamos realizar estudios a largo plazo para evaluar el impacto real que tienen las TICs en el aprendizaje, así como diseñar programas de capacitación basados en necesidades específicas de los docentes. También las capacitaciones a los docentes sobre el diseño de actividades pedagógicas que logren integrar las TICs de manera significativa. También investigar, ¿no? Cuáles son los factores socioeconómicos que impactan en el uso y aprovechamiento de las TICs y desarrollar estrategias para traducir los resultados de la investigación en verdaderas prácticas pedagógicas que sean efectivas. Bueno, esto es todo nuestro proyecto. Muchísimas gracias.